La tarde ayer le decía que en el fin de semana los diputados y senadores que se fueron de weekend, de retiro, a un hotel de la ciudad de La Romana para, como decían los PLDistas en aquel entonces, unificar criterios de cara a la aprobación del Código Penal. Le decía que nos habían dado a chupar unos caramelos durante mucho tiempo, que era el caramelo de las famosas 3 causales, de si iban o no iban. Y yo le decía ayer que tenía informaciones concretas de que muchos elementos importantes habían sido suavizados dentro de este Código Penal. Aquí hay uno. Dice Jesús Ogando, que es uno de los integrantes de esta comisión, que la malversación de fondos públicos, oigan cuál condena va a tener, sería sancionada con penas que van de 4 a 10 años. Eso no es corrupción administrativa. Sin embargo, la persecución a la corrupción administrativa tendría 20 años, perimiría en 20 años. Pero sin embargo, la condena misma en el Código Penal en discusión no excedería los 10 años. El mínimo serían 4 años de condena, el máximo 10 años. Entonces yo le decía ayer a ustedes que se estaba tratando de suavizar, de buscar algunos elementos, alguna forma de hacer más suave este Código Penal. ¿Por qué? Porque aquí siempre se piensa en el favor político, la ventaja política que yo puedo tener a futuro ante cualquier situación. Un Código Penal no se anda modificando todos los años, ni cada 4 años. Entonces, con ese proyecto de Código Penal, lo que se pretende es crear un traje a la medida, por si acaso, o que ese traje les sirva a los que van a dejar de ser funcionarios en 3 años y pico o en el año 2028, pero dejarán de ser funcionarios, porque nada es eterno en la vida, decía la zarza de Tito Roja. Nada es eterno en la vida, todo concluye. Lo más lejos que tenía el Partido de la Liberación Dominicana es que en el año 2020 le llegaba a su final en la conducción de la administración pública. Lo tenía muy lejos, porque ya se habían acostumbrado. 16 años ininterrumpidos conduciendo la administración pública, con una cantidad enorme de leyes aprobadas, como la de contrataciones públicas, etcétera, etcétera. Entonces, olvidaron de que todo concluye. Eso mismo puede ser que esté pensando ahora mismo la cúpula dirigencial del partido gobernante, el Revolucionario Moderno. Espérate, nosotros no vamos a ser eternos en la presidencia de la República, y ahí se están hablando de fabricaciones de expedientes a futuro. Vamos a buscar cómo suavizar esta situación. Vamos a extender de que el crimen de la corrupción administrativa no perime tan rápido como perime cualquier crimen penal, que los 10 años, si no hay interesado en tener activo este caso, pues se cae. Vamos a llevarlo a 20 años. Pero la sanción vamos a flexibilizarla. De 4 a 10 años. Pienso que no es factible que se apruebe ese Código Penal con ese tipo de sanción. Pues usted se puede llevar todos los millones de chanflín, como dicen. Y lo que se arriesga es, por malversación de fondos públicos, a ser condenado a una pena que oscila de 4 a 10 años, con la salvedad de que a usted lo condenan, por ejemplo, a 4 años, a los 2 años, según establece el Código Procesal Penal, usted tiene derecho a la condicional, es decir, que no va a ser los 4 años, hará 2. Si lo condenan a la máxima, 10, a los 5, la mitad de la pena, puede tener derecho a la libertad condicional. Entonces, vamos a esperar
que se den los debates que se requieren para tener un código penal moderno, sancionador de aquellos que violenten las normas establecidas en el mismo Código Penal, de aquellos que intenten llevarse, como ha dicho el presidente de la República, Luis Abinader, o no lo que intenten, sino aquellos que se lleven para su casa, para sus cuentas personales, o que se lo den a sus amigos y relacionados en disfrute los fondos, los recursos del Estado Dominicano. No que lo vayan a sancionar de 4 a 10 años de prisión, no. Vamos a ponerle la pena máxima, 30 años. Vamos a confiscarle los bienes, que se diga ahí, que quedan confiscados los bienes adquiridos de manera irregular. Entonces, esas son las cosas que espera la población escuchar. Que no nos emboben con las famosas 3 causales que se va a legislar de manera independiente para sancionar el aborto, ¿sí o no? Muy bien, perfecto. Que hagan lo que quieran, porque lo de las causales es más bien una disputa entre las féminas y la fe religiosa, la religiosidad, que los partidos políticos aquí le tienen un miedo, como el diablo a la cruz, a la religiosidad. Nadie quiere hablar de las causales, nadie quiere hablar de esto. ¿Por qué? Porque mañana las iglesias llaman a votar en contra mía. Eso es lo que se piensa aquí, lamentablemente. Así pensamos en nuestro país. Vamos a esperar que esto pues sea... bueno, también otra parte importante, el cohecho. El cohecho, cuando usted coparticipa en una actividad ilícita, la pena iría de 3 a 10 años. ¿Por qué? Si el cohecho es prácticamente como el mismo hecho, como la persona que participó. Incluso hay personas que son coautores de un hecho, que tienen en el fondo más responsabilidad que el que ejecuta la acción. El famoso, por ejemplo, los famosos autores intelectuales. Ahí usted le está dando un salvoconducto al autor intelectual, algo que podría ser llevar pena de 3 a 10 años. No, un cohecho debe ser sancionado como el mismo autor del hecho. Eso debe establecer el Código Penal. Hemos esperado, está muy bien que el Código Penal no se esté excluyendo lo relativo al cúmulo de pena. Perfecto, el cúmulo de pena debe estar ahí, eso debe ser innegociable, porque por ejemplo el caso sonado de Leslie, pues ese policía, ese cabo, ex cabo ya, yo le voy a decir ex cabo desde ahora, pues recibiría una pena de 30 años por el asesinato, pero podría también recibir una pena de 15 años. ¿Por qué? Por la amenaza, por la intimidación, y podría tener un cúmulo de pena de alrededor de 45 años de cárcel. Entonces, vamos a esperar que concluya esta discusión y que, tal y como dice el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, ya a final de este mes, pues se tenga aprobado el Código Penal en las cámaras legislativas, para que le toque ya al presidente de la República de promulgar este deseado Código Penal y que dejemos atrás ese código que tiene casi 200 años en vigencia y que ya está totalmente desacoplado de lo que establece la Constitución del año 2010 y que debemos crear un código acoplado a esta Constitución.